好，阿门。阿门。请看加拉太书的第1章。Veamos el libro de Gálatas, capítulo 1. 加拉太书第1章， Gálatas, capítulo 1. 请看第1节到第5节。Versículo 1 a 5. 加拉太书第1章的第1节， Gálatas, capítulo 1, versículo 1. 做使徒的保罗，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与他从死里复活的父神。第2节， 2. 和一切与我同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会。第3节， 3. 愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。第4节， 4. 基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。第5节， 5. 但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿们。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 这个星期三晚上，我们首先把加拉太书做一个简单的介绍。 Este miércoles pasado hemos dado una presentación del libro de Gálatas. 相信大家都有初步的了解。 Estoy seguro que todos tendrán una idea de lo que se trata. 今天晚上我们要开始来学习第1章。 Hoy vamos a comenzar aprendiendo con el capítulo 1. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos acompañe y nos guíe. 加拉太书第1章的主题是基督的福音。 El tema principal del libro de Gálatas es el Evangelio de Cristo. 保罗首先说明他所传的福音，还有他怎么样成为福音的使徒。 Pablo dice que él se ha vuelto apóstol del Evangelio. 第1章总共有24节。 En el primer capítulo hay en total 24 versículos. 大概可以把它分成3段。 Y se puede dividir en 3 fragmentos. 第1段是第1到5节。 El primer fragmento del versículo 1 al versículo 5. 是问候的话， Son palabras de salutación. 是这封书信的开场白。 Es la introducción de esta carta. 第2段是6到10节。 El segundo fragmento es del versículo 6 a 10. 保罗首先强调他所传基督的福音是绝对的。 Enfatizando que el Evangelio es completo 永远都不可以更改。 y incorruptible. 所以他传福音的态度一直都非常的严谨。 Por eso siempre ha tomado la evangelización como algo muy serio. 第3段 Tercer fragmento, 11节到24节， versículo 11 a 24. 紧接着保罗进一步说明他是怎么样成为福音的使徒。 Que dice cómo se ha vuelto apóstol del Evangelio. 绝对不是因着人，完全是出于神。 No de hombres, sino por Dios. 今天晚上我们首先一起来学习第1段第1节到第5节。 Hoy vamos a estudiar juntos el primer fragmento, que es del versículo 1 al 5. 主题是问候的话。 El tema es palabras de salutación. 虽然只有短短5节， Son 5 versículos cortos, 但是内容却相当的完整。 pero el contenido es muy completo. 包括作者自己和受信者的简要介绍， Una presentación breve del autor. 以及关怀、关爱、祝福的属灵问安。 Y saludos de amor y contención. 其中特别呈现出彼此之间的共信之道。 Que también habla del Evangelio en común. 就是耶稣基督的救赎。 Que es la salvación de Jesucristo.
那么有关作者还有受信人，我们这个星期三晚上已经简要的介绍过。Hemos presentado el autor y el receptor de esta carta el miércoles pasado. 那请看第一节， Veamos el versículo 1. 做使徒的保罗。 Pablo, apóstol. 一开始保罗就表明作者是他自己， Él menciona que el autor es él mismo. 只不过保罗通常都会把同工的名字也加进去， Y por lo general también añade el nombre de sus compañeros. 然后再联名发信啊。 Y luego manda la carta. 比如说哥林多后书的第1章第1节， Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, 保罗也把提摩太的名字加上去。 Pablo también mencionó al hermano Timoteo. 那么为什么保罗要这样做呢？ ¿Por qué hace eso, Pablo? 一方面是要表现主内一体的精神， Está mostrando que son todos de la misma familia, 避免个人主义啊。 para que no haya pensamiento propio de uno. 那另一方面也为了要表明这信中的道理是所有同工一致的看法， Y también para enfatizar que el contenido de la carta es compartido el pensar con los demás compañeros de trabajo. 因为真理只有一式， Porque la verdad es solo una. 不可能各说各的。 No hay distintas versiones. 其实真正的作者是保罗自己。 El autor principal es Pablo, él mismo. 于是，在第2节他马上就提到， En el versículo 2 menciona, 我们跳过去看第2节， veamos el versículo 2. 他说：“和一切与我同在的众弟兄写信给加拉太的各教会。” Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. 我们看到保罗马上把众弟兄加进去， Vemos que agregó a todos los hermanos. 表示所有的同工都在内， Es decir, que abarca a todos los compañeros de trabajo. 因而没有办法一个一个介绍啊。 Son muchos, por eso no los presenta de a uno. 今天我们也一样， Hoy nosotros también. 任何道理不能各说各的， No debemos tener versiones diferentes de la doctrina. 尤其是讲道应该取得共识。 Es decir, debemos tener un mismo pensar en la evangelización. 要有一致的看法， Debemos tener una misma visión 这样才能够造就教会， para poder edificar a la iglesia 才不会使教会产生不必要的混乱。 y no producir confusión en la iglesia. 不但是这样， No solo así, 在这里保罗不只说明他是作者，还特别强调他使徒的职分。 acá Pablo menciona que es apóstol, 说他是做使徒的保罗， que él es el apóstol Pablo. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为当时在加拉太各教会当中，有人质疑攻击保罗，说他不是使徒。 Porque en las iglesias de Galacia había gente que decía que él no era apóstol. 迫使保罗在这里不得不很直接的表明自己的职分。 Por eso aquí él mencionó su identidad. 而且还特别强调这种职分是从神来的， enfatizando que esto ha sido por Jesucristo, 不是从人来的。 no de hombres. 我们看第1节的下半句， Veamos la segunda parte del primer versículo. 不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。 No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. 在这里，保罗所说不是由于人的人字，原文是多数， Acá menciona hombres, que está en plural. 可以指12使徒， Puede ser
hablando 那 de los 这 12  是一个团 discípulos 体。 o una congregación. 那接下来所说的也不是借着人的人字，原文是单数。 Luego menciona ni por hombre, que está en singular. 是指着在团体当中任何一个带领的人， Se refiere a cualquier líder en una congregación, 不管是谁都一样。 no importa quién sea. 那保罗强调他的使徒的职分不是从这些人来的， Enfatiza que el ser apóstol no provino por estas personas, 是直接来自于神的选召， sino por el llamamiento de Dios. 经由神亲自任命。 Dios mismo le llamó. 那为什么保罗要这样子强调呢？ ¿Por qué lo explica así Pablo haciendo énfasis? 因为当时的社会非常的注重外表， Porque en la sociedad de aquel entonces enfatizaban lo externo, 尤其是从人来的地位、名望等等。 las apariencias, en especial el renombre, 就好像现今的世界了， como el mundo hoy en día, 有时候连教会也不例外哦。 incluyendo dentro de la iglesia. 而这一些在信仰上却不是最重要的。 Sin embargo, esto no es lo más importante en la creencia. 只不过保罗在这里这样讲，并不表示他完全否定人的因素。 Pablo, al mencionarlo de esta forma, no está quitando el motivo del hombre. 那也不表示都不可以有任何人的推荐、选拔或者训练。 Tampoco está diciendo que no se debe entrenar al hombre. 我们看到后来保罗自己也遴选了年轻的童工啊， Vemos que Pablo luego también escogió a 2 compañeros de trabajo 他也常常训练一些人才，不是吗？ y entrenaba a jóvenes servidores, 甚至还要去试试看啊。 incluso los probó. 可见保罗在这里所要强调的，乃是提醒我们，这种职分应该要着重内在的实质。 Por eso Pablo está haciendo énfasis aquí que se le debe dar importancia al interior de uno 而不是外在的条件啊。 y no poner hincapié en lo externo, 因为这种内在的实质是从神来的， porque la esencia de uno proviene de Dios, 不是从人来的。 no proviene del hombre. 比如说属灵的智慧、属灵的体验、属灵的能力等等。 Por ejemplo, la sabiduría espiritual o el poder espiritual, etc. 尤其是要能够有自觉的使命。 Debemos sentir la misión como algo propio, 明白这个选召是从神来的， comprender que este llamamiento proviene de Dios. 这个选召是来自于神的救赎。 Este llamamiento viene por la salvación del Señor. 是借着主耶稣基督被钉死在十字架上，然后从死里复活才有的。 Esto es a través de la crucifixión del Señor Jesucristo y luego resucita de los muertos. 也就是说，一定要了解这一切真的都出于神。 Debemos entender que todo esto proviene de Dios. 那么既然是这样， Y al ser así, 所以每一个人对为主做圣工都没有什么可以夸口的了。 cuando uno sirve a Dios, no debe jactarse. 那信徒对教会里面各种的职分也没有什么好崇拜的了。 Y los creyentes no deben venerar a nadie dentro de los cargos de la iglesia. 不管是使徒、传道、长老、执事、负责人都一样的。
No importa si es pastor, encargado o anciano, son todos iguales. 都不是一种地位，而是一种工作；No es una posición, sino un servicio, un trabajo. 都不是为了掌权，而是为了服侍；No es por la autoridad que uno obtiene, sino es para servir al otro. 也都不是为了贪财，而是愿意牺牲。 No es por la codicia de algún bien o interés, sino es para servir al otro. 那这才是保罗一开始所要强调，必须要认识清楚的观念呐。 Y este es el concepto que uno tiene que tener en claro. 因此，虽然信徒一开始就用这种口气来写，好像有一点过于严肃了。 Él al comenzar así con la salutación suena serio, 可是对当时的加拉太各教会来讲，却非常重要。 pero para las iglesias de Galacia era de suma importancia. 那今天我们处在末世的真教会，更不可以忽略的。 Y hoy en día, en la verdadera iglesia de los últimos tiempos, también debemos tomarlo en cuenta. 那么至于有关第2节的下半句提到受信者就是加拉太的各教会这个问题， Luego, al final del versículo 2, que menciona a las iglesias de Galacia, 我们这个星期三晚上已经解释过了。 lo hemos explicado el miércoles pasado. 这个加拉太不是一个城市， Galacia no es una ciudad, 而是一个地区或者是一个行省， sino una zona. 一般是指小亚细亚中南部一带。 Que se encuentra en Asia Menor. 是保罗第一次旅行布道所经过的地方。 Fue el lugar que pasó Pablo en su primer viaje misionero. 也就是使徒行传14章19节到21节，保罗第一次旅行布道所建设的各教会。 Fueron las iglesias que fundó Pablo, mencionado en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19 a 21. 那这是一般认为比较可靠的说法。 Esta es la explicación tradicional. 那么为什么要特别注明是写给各教会呢？ ¿Y por qué dice que es escrito a las iglesias de Galacia? 理由很简单， La razón es simple. 因为当时有传阅书信的习惯了。 Porque antes se comunicaban por cartas. 这间教会看完了，必须要传给下一间教会。 Y pasaban las cartas de iglesia en iglesia. 不像现在这么方便，一下子就可以影印好多份了。 No es tan práctico como hoy en día que podemos hacer muchas copias. 那更因为信中所写的道理，就是针对当时加拉太各教会的共同问题呀。 Y lo que se detalla en la carta era similar a la situación o problemas de otras iglesias. 而且这些问题很可能正在恶化当中。 O que el problema se estaba fluctuando en ese momento. 所以保罗不得不注明要写给各个教会。 Por eso Pablo mencionó que era para todas las iglesias. 希望每一个教会都能够留意呀， Para que todas las iglesias lo tomaran en cuenta. 都能够遏止啊， Y pudieran así quitar el mal. 并且能够加以更正。 Y poder corregirlo. 那么接下来 A 我们看 continuación, 3到5节， veamos el versículo 3 a 5, 以下是正式问候的话了。 que son las palabras de salutación. 我们看第3节， Veamos el versículo 3. 保罗说：“愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。” Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 这个恩惠是当时希腊普通书信的问候话。 La palabra gracia era una palabra utilizada muy comúnmente en la salutación de las cartas. 那个平安原来的含义是没有敌意呀、Y paz significa que no hay enemistad.
这两个字都非常好。 Estas dos palabras son muy buenas. 后来就成为信徒之间彼此问安祝福的话。 Y luego se volvió una palabra de salutación y bendición muy común entre los creyentes. 那保罗写信也常常引用它， Y Pablo lo utilizaba mucho en sus cartas. 只不过保罗在这里所说的恩惠与平安，是指从神与主耶稣基督那里来的。 Acá Pablo dice gracia y paz proveniente de Jesucristo de Dios. 没有错，从普遍性观点来看哦，神的确给人很多的恩惠， Dios le da al hombre mucha gracia, 就好像生命啊、气息啦、万物啦等等， como la vida, el aliento, la creación entera. 都是神白白赐给我们的。 Fue dado al hombre gratuitamente. 不过，就特殊性的角度来讲，恩惠在旧约时代最主要是指的当年神给以色列百姓的种种应许。 Gracia también se refiere a todas las promesas dadas por Dios antiguamente, 尤其是流奶与蜜的那个迦南地， en especial la tierra de Canaán, donde fluye miel y leche. 但是到了新约时代，这个恩惠就更专指主耶稣基督所带给我们的救恩了。 Y en el Nuevo Testamento, la gracia se refiere a la salvación de Jesucristo, 包括赦罪啦、重生啦、真理啦、圣灵啦、永生啦等等。 incluyendo la redimisión de los pecados, el revivir en Cristo, el Espíritu Santo y la vida eterna. 这些都是从神和主耶稣基督来的恩惠。 Todas son gracias provenientes de Jesucristo. 那同样的， De la misma forma, 早期在犹太人的心目中啊，那个平安至少要包含肉体和心灵两方面。 en los judíos, la paz incluía lo espiritual y lo carnal. 比如说呢，身体健康啦，事业顺利，或者心灵喜乐啦等等。 Por ejemplo, refiriéndose a la salud, al buen trabajo y al gozo. 可是到新约时代，这个平安却焦点转到主耶稣的身上。 Pero en el Nuevo Testamento, la paz se refiere al Señor Jesús, 因为主耶稣就是和平的君王， porque Jesús es el príncipe de la paz. 他的降生报给人平安的佳音呢。 Su nacimiento ha traído paz a la humanidad, 不只是让人的身心得到安息， para que tengamos paz espiritual 甚 en 至 el cuerpo, 在它里面仍然有平安。 sino que dentro de él también podemos obtener paz. 而最重要的是要借着他在十字架上所流的宝血来成就和平。 Y lo más importante es que es a través de la crucifixión se pudo concretar la paz, 使万有都与神和好。 para que todos se recompongan con Dios, 人与人之间都能够和睦， que haya paz entre los hombres. 这个才是真正的平安呐、 Esta es la verdadera paz, 是因着主耶稣的救赎才有的。 que es posible a través de la salvación de Jesucristo. 因此，在加拉太书第1章的第4节，保罗才进一步说： Por eso en Gálatas capítulo 1, versículo 4, Pablo sigue diciendo, 请看第4节， veamos el versículo 4. 保罗说：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。” 4. El cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 真的是这样啊！这才是神主要赐给我们最大的恩惠和平安。 Realmente esta es la gracia y paz mayor que nos quiere dar el Señor. 是因着神美好的旨意，按照神救赎的计划才有的。
es conforme a la voluntad de nuestro Dios. 所以主耶稣必须照着神的旨意道成肉身来到这个世界， Por eso el Señor Jesús tuvo que venir al mundo en persona 为我们的罪舍己，被钉死在十字架上， y morir por nosotros en la cruz. 流出了宝血，然后用他的宝血来洗净我们的罪。 Y derramar su sangre preciosa para redimir nuestros pecados, 为的就是要救我们脱离这个罪恶的世代， para poder librarnos de este mundo pecaminoso. 就好像当年使徒彼得被圣灵充满所做的见证， Como el testimonio que dio Pedro al estar lleno de Espíritu Santo, 要救我们脱离这个弯曲的世代， para librarnos de este mundo maligno. 因为这个世代不认识神，离开神，背逆神， Porque este mundo es rebelde y desobediente a Dios. 更因为这个世代拜偶像、犯奸淫、行不义啊！ Porque este mundo adora a los ídolos y adultera. 结果全世界都落在魔鬼的手里呀、 Por eso el mundo está bajo el maligno. 没有自由，也没有盼望。 No hay libertad y tampoco esperanza. 可见脱离罪恶的世界是神的救赎一个非常重要的目的。 Vemos que un objetivo importante en la salvación de Dios es librarnos del mal, 那这样我们才能够有真正的恩惠和平安。 para que podamos obtener la verdadera gracia y paz. 这是整个福音的中心主题。 Esta es el mensaje central en la salvación. 我们千万不可以忘记 No lo debemos olvidar. 啊！难怪保罗在信头一开始就特别强调这件事情， Por eso, al principio de la carta, Pablo menciona esto, 不仅要提醒当年加拉太的各教会， no solo para recordárselo a las iglesias de Galacia, 今天更要提醒我们所有的真信徒。 sino también para recordar a cada uno de los verdaderos creyentes hoy en día. 于是接下来，请继续看第5节。 Sigamos viendo el versículo 5. 保罗紧接着存着万分感谢的心这样说 Pablo dijo con agradecimiento: 他说：“但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。” A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 这是一句颂赞的话。 Es una palabra de alabanza. 那保罗用颂赞神来做这一段问候的结语。 Termina con una alabanza en esta salutación. 那这是加拉太书跟其他保罗书信不一样的地方。 Este es lo que es diferente entre las otras cartas de Pablo. 通常保罗写信颂赞的话都留在书信的最后。 Por lo general, escribe las palabras de alabanza a lo último, al final de la carta. 只有加拉太书还有以弗所书是写在信头。 Solo en Gálatas y en Efesios lo escribe al final del principio en la salutación. 没有错，荣耀是应该归于真神， La gloria debe ser para Dios, 因为神不只有君王般尊贵的地位， porque es valioso, es precioso. 神更有看不见属灵的威严还有能力。 Y tiene la autoridad y el poder absoluto. 只有他是万王之王，万主之主。 Él es el rey de los reyes y el señor de los señores. 是万物的创造者， Es el creador de todo el universo. 是所有生命的主宰者， Es el origen de toda vida. 是全能者，更是永存者。 Es todopoderoso y eterno. 所以只有神才配得所有的荣耀， Por eso toda la gloria debe ser para Dios. 任何人都不可以夺取神的荣耀， Nadie puede quitarle a Dios su gloria. 这是绝对的哦。 Esto es absolutamente de esta forma. 那今天保罗就是用这种正确的认知来传扬基督的福音了。 Y así fue que evangelizó el Evangelio de Cristo. 那保罗希望加拉太各个教会的信徒
也能够用这种正确的认知来领受基督的福音。Y Pablo quería que todos los creyentes también tuvieran el conocimiento correcto para recibir este evangelio. 这样就不会那么快受到迷惑， Así no iban a ser confundidos fácilmente 也不会那么快离开基督的福音。 y no iban a apartarse del evangelio de Cristo fácilmente. 请问不是吗？ ¿No es así? 可见这一段问候的话，虽然只有短短的5节圣经， Esta salutación es muy breve, consta de 5 versículos, 内容却相当的丰富， pero su contenido es abundante 意义也相当的深远。 y también su sentido es profundo. 我们或许可以归纳出2个感想来彼此勉励。 Podemos sacar 2 conclusiones para exhortarnos mutuamente. 第一个， El primero, 对教会职分的再思， reflexionar sobre el valor real de la iglesia, 请看以弗所书第4章， de la posición. Veamos Efesios capítulo 4. 新约圣经以弗所书第4章， Efesios capítulo 4, 请看11节， versículo 11. 4章的11节， Capítulo 4, versículo 11. 他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。好，再看哥林多前书12章， Sigamos viendo primero de Corintios, 哥林多前书的12章 primero de Corintios capítulo 12, 28节， versículo 28. 12章28节， 28. 神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。是的，神为了教会的圣工需要，在教会当中设有不同的职分。 En la iglesia, por el trabajo sagrado, hay diferentes cargos. 好，有使徒，有先知，有传福音的，有教师、牧师。 Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 还有行异能的、医病的、帮助人的、治理事的、说方言的等等。 Los que hacen milagros, sanan, ayudan y administran, etc. 那很显然，这里面所强调的都是工作， Todos estos son servicios, trabajos, 不是地位， no posición social. 更不是头衔呐、 Eh, 没有一个人会挂一个牌子说我是医病的， no es para demostrar lo que hace uno. Nadie dice yo curo. 也没有一个人会挂一个牌子说我是帮助人的， O uno que se pone un cartel diciendo yo soy el que sano. 因为它是一种恩赐，是一种工作， Porque es un servicio, un trabajo. 不是一种称谓，不是一种头衔名分的。 No es un título. 因此，虽然后来使徒教会设立了长老执事， Por eso luego en la iglesia de los apóstoles ha habido ancianos y diáconos. 其实也是在强调他的职分工作。 Es para mostrar la posición que tenían, el 绝 cargo 对 de 不是 trabajo. 地位头衔哦。 No para darle un título. 这个长老是要做监督的工作哦， El anciano debía supervisar 那执事是要做服侍的工作。 y el diácono 长老 debía 原文 servir. 是老人呐、 El anciano, 就是老人。 el anciano es alguien de edad avanzada 那执事的原文是用人、仆人。 y el diácono es servidor. 难怪保罗在提摩太前书3章的第1节才这样说。 Por eso Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1,
说人若想要得监督的职分，就是羡慕善功。 Si uno anhelaba el obispado, buena obra desea. 他强调的还是职分，还是工作。 Entonces, hace énfasis en su cargo, en su trabajo, no en el título. 那彼得在彼得前书第5章第1节更说， Y Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, 说我这个做长老、做基督受苦的见证， que él es testigo de los padecimientos. 强调了还是受苦，还是牺牲。 Él enfatizó sus padecimientos y su sufrimiento. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为他们都很清楚知道，这才合乎主的教训呢、Porque sabía que esto era acorde a las enseñanzas del Señor. 这是教会跟社会完全不一样的地方。 Esto es lo que es diferente entre la iglesia y la sociedad. 我们回想当年主耶稣还在世上的时候， Recordemos cuando Jesús estaba en el mundo, 就在他将要被钉十字架之前， antes de ser 那时 crucificado. 候门徒还不懂这个道理啊， Aún no comprendían esta doctrina los discípulos. 不但不能够体会主耶稣内心的痛苦，而且彼此为了看谁比较大，谁要掌权，在那边争吵不停啊。 Ellos debatían de quién iba a ser más poderoso. 逼得主耶稣很不客气的教训他们，这是外邦人的做法。 Haciendo que Jesús les tuviera que explicar que así hacían los Right. incrédulos, 在你们中间绝对不可以这样哦。 pero que ellos no deberían contender entre ellos. 谁愿为大，就必做你们的用人； El que quiere ser mayor será servidor del otro. 谁愿为首，就必做你们的仆人。 El que quiere ser primero será siervo del otro. 意思就是在教会里面所强调的，绝对不是权力地位，而是服侍牺牲。 Por eso lo que enfatizamos en la iglesia no es la autoridad, sino el sacrificio. 想一想，我能不能喝这一杯苦杯呢？ Debemos pensar si podemos tomar la copa amarga. 这才是教会的伦理呀、 Esto es la enseñanza en la iglesia. 跟社会完全不同。 Es diferente que en la sociedad. 因此，今天所有的工人都不可以自认为自己比信徒高一等。 Por eso todos los servidores no deben pensar que son superiores a los creyentes 称弟兄姐妹为平信徒， y considerar a los hermanos como simples creyentes. 而弟兄姐妹尊重神的工人，也不可以看他的地位头衔呢、 Y los creyentes tampoco deben respetar a un encargado por su título, 而是因为他的工作，他的受苦。 sino respetarlo por su padecimiento y su trabajo. 那更重要的是，不管工人或者信徒，都要清楚知道，这一切都是从神来的。 Y tanto servidores como creyentes deben saber que todo esto proviene de Dios. 不可以争取，也不应该推辞。 No deben tomarlo a la fuerza, al cargo, pero tampoco rechazarlo, 因为那不是一种权利，而是一种责任。 porque no es, es un deber. 那当教会选立工人的时候，也不可以用人的意思徇私情了。 Y cuando en la iglesia se eligen a los trabajadores, también deben tener cuidado. 必须通过长时间的祷告，明白是不是神的选召。 Deben orar por mucho tiempo y ver si es la voluntad de Dios. 合不合教会的需要，够不够属灵的资格。 Si es acorde a las necesidades de la iglesia y si es suficientemente espiritual. 那这样选立出来的工人，才能够真的合乎神的旨意。 Así el servidor elegido será acorde a la voluntad de Dios.
才能够真的是出于神，不是出于人。 Y así se respetará la voluntad de Dios y no del hombre. 这一点非常重要， Este es un punto muy importante. 是我们今后必须要好好努力的目标。 Debemos esforzarnos en hacerlo de esta forma. 那第二个， Segundo punto, 对基督救恩的确认。 estar seguros de la salvación de Cristo. 请看哥林多前书第2章， Veamos 2 de Corintios capítulo 2. 哥林多前书第2章，请看第2节。 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2. 2章2节， Capítulo 2, versículo 2. 因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。没有错，耶稣基督十字架的救恩是我们整个信仰的中心。 La salvación de Jesucristo es lo central en nuestra creencia. 这是为什么保罗在加拉太书一开始就特别提起，而且一再强调的理由。 Por eso Pablo menciona esto en su libro de Gálatas y hace énfasis. 当保罗信主以后，他对这一点的确非常了解。 Pablo tenía en claro esto. 所以他才下定决心。他说，在信徒中间，好像我什么都不懂。 Por eso dijo, no sé nada. 我只知道耶稣基督并他定十字架。 Solo sé sobre Jesucristo y su crucifixión. 那其实保罗并不是真的什么都不知道啊。 La realidad es que no es que Pablo no sabía nada, 而是他愿意夸口高举主耶稣十字架的救恩过于一切。 sino que se jactaba y enaltecía la crucifixión de Jesucristo más que las demás cosas, 因为这是福音的主题， porque es lo más importante en el Evangelio. 这是我们信仰的根基。 Es el fundamento, la base de nuestra creencia. 所以今天我们不管是传福音或者是牧养教会，一定要特别留意啊。 Por eso hoy cuando evangelizamos o pastoreamos en la iglesia, debemos tener cuidado. 千万不可以高举人的智慧过于耶稣基督并他的十字架。 No debemos enaltecer el pensamiento humano más de la crucifixión de Jesucristo. 否则的话，不只是说传的得不到果效，甚至到最后连自己所信的都落空了。 De lo contrario, no habrá frutos y también caeremos nosotros. 那就相当划不来了。 Y esto no valerá la pena. 不但是这样， No solo así, 我们还要常常强调主耶稣救赎我们的两大目的。 tenemos que hacer énfasis en 2 puntos en la salvación de Jesús. 消极的来说，就是要救我们脱离这个罪恶的世代。 De una forma pasiva es que nos salvó para librarnos de este mundo pecaminoso. 那积极的来讲， De una forma activa, "我们应该常常用这两件事来互相提醒。 debemos recordarnos estas cosas, 彼此劝慰啊。 exhortarnos mutuamente, 常常扪心自问啊， y preguntarnos a nosotros mismos, 我是不是真的脱离这罪恶的世代呢？ si me he librado realmente de este mundo pecaminoso, 还是反过来正在走回罪恶的世界去呢？ o di la vuelta y estoy caminando hacia el mundo. 还有，我是不是真的有复活的盼望呢？ ¿Tengo la esperanza de resucitar? 还是指一天过一天的醉生梦死呢？ ¿O vivo un día tras otro en un sueño, esperando la muerte? 我已经被今生的思虑、钱财的诱惑累住了我的心了。
Oh, mi corazón está atado a las concupiscencias y cosas mundanas. 这是值得我们再一次深思确认的问题。 Es a lo que debemos reflexionar profundamente. 好，最后我们请看路加福音。 Por último, veamos el libro de Lucas. 最后，请看路加福音的第2章 Veamos Lucas capítulo 2, 14节。 versículo 14. 路加福音第2章的14节。 Lucas capítulo 2, versículo 14. 2章14节。 Capítulo 2, versículo 14. 在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。当主耶稣降生的时候， Cuando nació Jesús, 天使在天空报佳音， los ángeles dieron las buenas nuevas en el cielo, 报告一个关乎万民的大好信息， dando una buena nueva para la humanidad, 就是至高之处，荣耀归于神； que la gloria sea Dios en las alturas, 在地上，平安归于他所喜悦的人。 y en la tierra paz para con los hombres. 那在加拉太书的第1章一开始，保罗就是用这一句大好的信息来问候祝福加拉太各教会的信徒。 Y en el libro de Gálatas, Pablo utilizó esta frase para saludar a todas las iglesias de Galacia. 那今天我们也一样要用这一句话，这一个大好的信息来问候祝福每一位弟兄姐妹。 Y hoy también nosotros con esta buena nueva saludamos y bendecimos a todos los hermanos. 特别是在疫情蔓延全球的今天， Especialmente hoy en día que estamos bajo esta pandemia. 只要我们能够时时仰望主耶稣基督的救恩， Si nos aferramos a Dios y a su salvación, 只要我们不辜负主耶稣救我们的目的， y no desperdiciamos la salvación del Señor, 只要我们能够明白主所托付我们的工作， y si comprendemos bien el trabajo encomendado por Dios a nosotros, 不管我们是什么职分都不要紧， no importa cuál sea nuestro cargo, 只要我们愿意牺牲奉献，努力去把它完成， si estamos dispuestos a sacrificarnos y esforzarnos para concretarlo, 那这样相信我们一定能够将一切荣耀归于天上的真神。 entonces podremos dar la gloria al Dios de las alturas. 我们更相信神一定会将他从他那里来的恩惠平安归给我们每一个他所喜悦的人， Y la paz será a todos los hombres agradados a Dios. 不只是今天现在， No solo así hoy en día, 尤其是在将来， sino en el futuro también. 我们一定可以得到那最大的恩惠，得到那个最大的平安。 Vamos a poder obtener la gracia y paz mayor, 就是进天国得永生。 que es entrar en el reino celestial y tener vida eterna, 在主里面享受那永远的安息。 y poder gozar de la paz eterna en Cristo. 唱诗 Cantemos 149首， el himno número 149. 唱诗149首。 Cantemos el himno número 149.